Queremos empezar con una reflexión inicial sobre la concepción que podáis tener de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Como mencionábamos en el vídeo anterior, pues bueno, dentro de la inteligencia artificial, pues hoy en día es la parte de Machine Learning que más está acaparando el esfuerzo y la atención, y dentro de Machine Learning, pues Deep Learning, ¿no? Pero el término inteligencia artificial existe desde hace muchos años, como comentábamos, no siempre con el mismo significado, y hoy en día, en los últimos pocos años, el término ha tomado una popularidad bien importante, lo cual en general, pues bueno, supongo que es bueno, pues porque hace que estos términos o las tecnologías que hay por detrás quizás sean más accesibles y familiares al público en general, pero por otro lado, pues bueno, como es normal, también hay una cierta confusión. No es que haya un término de inteligencia artificial absoluto. Entonces, para esto, para un poquito llevar esta reflexión, yo quiero que, si queréis, incluso paráis el vídeo y os tratáis de responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos objetos consideráis que tiene inteligencia artificial, ¿no? Según la consideración que tenéis en este momento, ¿no? Que a lo mejor la tenéis pues porque habéis estudiado o porque habéis leído o porque alguien os ha contado, y no todo el mundo tiene la misma percepción, ¿no? Si alguno de estos objetos pensáis que tiene inteligencia artificial, la siguiente pregunta a hacerse es ¿qué componente o qué funcionalidad del objeto tiene inteligencia artificial, ¿no? Y este ejercicio, que yo lo hago muchas veces bueno, en las conferencias, en las clases, al final, pues distintas personas de la audiencia suelen tener distintas opiniones, ¿no? Y es totalmente válido, simplemente que cada persona pues tiene una concepción un poco distinta de lo que piensa que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertas personas que le adscriben una noción de inteligencia artificial a la nevera simplemente porque, pues bueno, a lo mejor porque tiene algún sensor que provoca algún tipo de control o reacción, o a lo mejor porque consideran que como si es una nevera que está conectada a internet y tiene alguna funcionalidad de noticias o de información, pues consideran que ya tiene inteligencia artificial. Hay otras personas que no. Teléfono igual, ¿no? Es más que el teléfono es, sí, un smartphone, pues sí, todo el mundo dice que sí, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que qué aplicación, ¿no? Es una cuestión más del software que del hardware, ¿no? ¿Qué aplicación? La aplicación del reloj tiene inteligencia artificial, la aplicación de la cámara, de los mapas. Bueno, distintas personas responden distintas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, la de la cámara, pues hay personas que sí que la escriben que tiene inteligencia artificial simplemente porque hay un control de la luz. Hay otras personas que no es por eso por lo cual le escriben que tiene inteligencia artificial, sino porque a lo mejor es capaz de detectar rostros, ¿no? Ponerte un cuadradito alrededor de donde están los rostros, ¿no? El Word igual, que si la corrección sintáctica, ortográfica, son distintos niveles de complejidad. La calculadora, la mayor parte de la gente piensa que no tiene inteligencia artificial, aunque hay ciertas personas que sí que lo piensan, y vamos a ver un poquito más adelante este ejemplo más en concreto. Un termómetro totalmente mecánico de mercurio, casi todo el mundo piensa que no tiene inteligencia artificial. Pero insisto, no es que haya una noción absoluta, y este ejercicio si lo podéis hacer a lo mejor con vuestros familiares, con vuestros amigos, pues vais a ver que distintas personas tienen distintas nociones de lo que es inteligencia artificial, ¿no? De hecho, la, la, todo el campo de Deep Learning, que viene muy nacido desde la creación de las redes de neuronas artificiales, el perceptrón, que fue el primer algoritmo basado en esta idea, como comentaba anteriormente, son sistemas bioinspirados y que bueno, vamos conociendo cómo funcionan, la simplificación que nosotros hacemos de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí lo que veis a la izquierda es una neurona biológica que tiene su cierta complejidad, y a la derecha lo que veis es la simplificación que hemos hecho de lo que constituye una neurona artificial con un cierto modelo de activación muy sencillo matemático que veis abajo a la derecha, ¿no?
Aquí ya simplemente viendo esto es que lo que es la noción que nosotros tenemos de una neurona artificial, que es con lo que trabajamos y con lo cual vamos a ver cómo vamos descubriendo su comportamiento, su matemática y estas cosas, es una simplificación súper grande de lo que es una neurona biológica, ¿no? Y aún así, pues hemos llegado a hacer cosas interesantes con las neuronas artificiales. Yo os invito, por ejemplo, a que tratéis de ver cuál es ahora mismo a lo mejor las redes más grandes que tenemos hoy en día de neuronas artificiales, pues a lo mejor pueden tener 200, 300 millones de parámetros. De parámetros quiere decir de conexiones entre neuronas, ¿sí? Y ese es el número de neuronas que tiene una drosófila, ¿no? La mosca de la fruta. De neuronas, no de conexiones, ¿no? Es decir, estamos haciendo sistemas que todavía están muy lejos de la complejidad que tienen los sistemas naturales, ¿no? Y bueno, hablando de conexión, bueno, esto es una neurona artificial respecto a una neurona biológica y por supuesto la complejidad que tiene un cerebro que combina y conecta montones de neuronas no tiene nada que ver con la complejidad de las redes incluso más profundas que nosotros estemos haciendo, que son redes que tienen sus neuronas súper organizaditas en capas o en estructuras o en arquitecturas, con unas conexiones muy organizadas y muy determinadas a la complejidad que tiene un cerebro humano, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco por poner en perspectiva todo este campo. Fijaos que en el 57, que fue cuando se diseñó el algoritmo del perceptrón y la máquina que implementaba el perceptrón, esto es lo que decía la nota de prensa que sacaron, no sé si fue en el New York Times o en algún lado en su momento, sobre lo que habían creado, ¿no? Que sería el embrión de un computador electrónico que sería capaz de andar, hablar, ver, escribir, reproducirse, que no sé cómo lo haría, o como pretenderían hacerlo, ¿no? Y ser consciente de su propia existencia. Y esto es lo que era el perceptrón. Esto es físicamente el perceptrón, ¿no? Que era un montón de potenciómetros, creo que contenía como 400 potenciómetros, que lo que un potenciómetro es una resistencia, que es lo que veis a la derecha, y los potenciómetros tenían motorcitos que los movían, y entonces a través de los motorcitos cambiaban, ajustaban los pesos, los pesos que vamos a ver que van a ser el resultado del entrenamiento, el proceso de optimización, etcétera, es lo que ajustaban con motorcitos en los potenciómetros, ¿no? Esto a día de hoy, pues a lo mejor son 2 o 3 líneas de Python o de cualquier lenguaje de programación moderno, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pensaban que sería capaz de tener conciencia, reproducirse. Entonces, bueno, siempre hay que poner con un poquito, hay que asumir con un poquito de prudencia todas estas nociones, ¿no? Incluso fijaos que el término inteligencia artificial, según lo define Wikipedia, es muy ambiguo, ¿no? Eh, Fijaos que dice que es un término que describe máquinas que imitan funciones cognitivas de los humanos, ¿no? O por lo menos que los humanos asocian a mentes humanas, ¿no? Y bueno, ¿qué funciones cognitivas asocia uno a otra mente humana? Pues sí, aprender y resolver problemas, pero bueno, sumar, multiplicar, también son cosas de la mente humana, ¿no? Uno no va por la calle y ve una suma y, no sé, caminando por ahí la saluda, ¿no? La suma, una resta, una operación básica son cosas de la mente humana, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, pues bueno, ¿una calculadora tiene inteligencia artificial? Pues bueno, pues tiene funciones que podrías ascribirle que son propias de otra mente humana. Pues sí, seguramente, sí. ¿Qué es lo que sucede? Que una calculadora a día de hoy casi nadie considera que es un aparato tan común que casi nadie considera que esto es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el término inteligencia artificial es muy amplio y está sujeto a muchas interpretaciones, ¿no? Incluso la propia Wikipedia, eh, en su definición de inteligencia artificial, pues también le pone una perspectiva relativa, ¿no? Básicamente dice que según las máquinas van desarrollándose, lo que antes se pensaba que requería inteligencia artificial se elimina de la definición. Y no es que haya una definición consensuada por un montón de gente que sea la aceptada y tal, es simplemente bueno, una noción del común de la gente, de una definición
distribuida entre todos y que cada uno tiene sus pequeñas variaciones de la propia definición. Entonces, a mí me parece muy útil en cualquier momento cuando incluso uno aborda un proyecto nuevo o habla con alguien para tratar de resolver algún problema con técnicas basadas en inteligencia artificial, sea deep learning, lo que sea, me parece muy útil pues el tratar de hacerse una idea de qué es lo que esta otra persona entiende de inteligencia artificial, ¿no? Am, es muy importante hacer esta distinción, porque claro, como esto ha tenido un reconocimiento importante, una divulgación muy importante, pues bueno, hay de todo y es normal que en distintos contextos, pues la percepción que haya de inteligencia artificial sea muy amplia y a veces hasta contraproducente respecto a las expectativas y las cosas que verdaderamente podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, el término de inteligencia artificial general es fundamentalmente lo que sale en las películas. Máquinas que hacen cosas como los humanos. Toman decisiones como los humanos, máquinas conscientes, con propósito, en fin. Eso no es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día y todas las aplicaciones que veis por ahí, que si detección de cosas en imágenes, procesamiento de texto, que nos sorprende, ¿no? Que a día de hoy podamos hacer cosas como las que estamos haciendo, son cosas muy concretas que resuelven problemas muy específicos que las personas o los expertos delimitan y montan un aparato tecnológico y matemático para resolverlo. Eh, Aprovechándose de datos que ya existen, correlacionando datos pues, de distintas fuentes o de distintos orígenes, bueno, combinando información igualmente de distintas fuentes y de distintos niveles, pero son problemas muy concretos que las personas, expertos, tienen que identificar y tienen que poner los instrumentos matemáticos y computacionales requeridos para resolver esos problemas. Esto es la idea de inteligencia artificial restringida. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y si nosotros nos equivocamos en escoger datos, en delimitar bien el problema, en definir bien las fuentes de información que vamos a usar o las tecnologías que vamos a usar, pues entonces lo que hagamos no va a funcionar bien. Y esto no tiene nada que ver con que las máquinas, por supuesto, ni creen propósito, ni tengan una conciencia, ni nada de eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer inteligencia artificial en el sentido restringido. Y Deep Learning es un conjunto de técnicas y de métodos para resolver un conjunto de problemas muy concretos, que es lo que vamos a ver durante el curso.